Pues listo, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, Katia, que está aquí de visita. Buenos días, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Katia D'Artigues, represento a Yo También, que es un portal especializado en discapacidad, inclusión y accesibilidad. En nuestro país hay 22 millones de personas entre discapacidad y limitaciones para la vida cotidiana, y lo que siempre decimos es que eso hay que multiplicarlo por 4 por una familia. Impacta a la familia, hay 80 millones de personas que vivimos con una persona con discapacidad o somos una persona con discapacidad, 2 de cada 3 mexicanos y mexicanas. En campaña, Presidenta, un colectivo llamado Yo También Voto, que incorporó a más de 50 entre medios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y personas expertas, le hizo llegar un cuestionario vía Juan Ramón de la Fuente que usted nos contestó tras una reunión de diálogos por la transformación. En este texto dijo: la coordinación, le estoy citando, la coordinación interinstitucional es clave y se refería a mejorar, fortalecer y transversalizar las políticas públicas de discapacidad, y requiere al frente a una persona capaz de generar acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad. En línea con los 100 pasos para la transformación que he propuesto, me comprometo a establecer una unidad administrativa destinada a atender estas necesidades y principios, y también perfiló a esta persona. En mi administración, esta persona encargada de atender temas de discapacidad será alguien que haya vivido en primera persona las barreras que buscamos erradicar, asegurando así una representación genuina. Presidenta, ¿qué ha pasado con esta unidad? ¿En qué secretaría está? ¿Qué persona la encabezará? Sí, está en Bienestar. Estamos definiendo quién va a encabezar. En principio es un compañero que tiene discapacidad y que conoce muy bien el tema. Su nombre es Pedro Ortega, de Guanajuato, un hombre además muy activo, fue diputado en la legislatura anterior, y lo que podemos hacer es que se reúnan con Ariadna y con Pedro todas las organizaciones, además de la organización que representas, para además de la pensión, lo que se está firmando con Teletón, pues el objetivo es que en educación, en cultura, en deporte, en todas las áreas, no solamente sociales, sino otras áreas, el tema de personas con discapacidad y su atención. Entonces, si no lo permites, pues que se reúnan con Pedro y con Ariadna para que podamos darle seguimiento. Claro, Presidenta, en ese mismo sentido, en Yo También nos permitimos revisar sus 100 compromisos por la transformación. Ahorita podría dejarles, bueno, yo no soy su jefa, usted lo es, ¿no? Podría dejarles tarea a cada uno de sus secretarios, pero de los 100 compromisos hay por lo menos 20 en los cuales se debe incluir a las personas con discapacidad, y tenemos este documento que me gustaría entregárselo. 20 propuestas sobre discapacidad. Gracias. Con gusto lo atendemos y además le damos seguimiento. Gracias. A ver, Carlos, que ya me chismearon que te ganaste un premio. Sí. Ahorita le cuento. Buenos días, Presidenta. ¿Qué impacto ha tenido esta pensión para personas con discapacidad desde que se implementó? Si hay un análisis sobre esta situación de cómo ha mejorado la vida de las personas con discapacidad a través de este apoyo. Con el permiso de la Presidenta, es muy importante decir que la agenda de las personas con discapacidad a nivel de la Federación no existía hasta el gobierno del presidente López Obrador. Él, desde que fue jefe de gobierno, planteó esta pensión. En la ciudad la teníamos, no de manera universal, pero desde el 2001 se implementó. Y a nivel de la Federación no existía ningún apoyo para las personas con discapacidad, que también hay que decir que tienen que librar muchas más barreras que la de una persona que no vive con discapacidad.
El apoyo inició con 2.550 pesos, hoy se entregan 3.100 pesos de esta pensión no contributiva, la pensión de bienestar, y le ha permitido a las familias garantizar por lo menos la compra de una canasta básica que nos permite estar por encima de la línea de pobreza. En el informe del Coneval se habla no solamente de la reducción de la pobreza de 5 millones, sino del bienestar económico que supera a los 10 millones de personas, y esto es muy importante. ¿Eso qué significa? Que 10 millones de mexicanos y mexicanas tuvieron acceso a la canasta básica, y esto es muy importante. Por eso la carencia en alimentación es la carencia que tiene más avance de entre las 6 carencias que se miden, y las personas con discapacidad que hoy tienen esta pensión tienen un antes y un después. Para muchos podría ser 3.100 pesos no resolver en la totalidad del ingreso de la familia. No lo resuelve, pero sí lo ayuda. Y desgraciadamente las personas más pobres, la pobreza los ha discapacitado por enfermedades, por las madres cuando dan a luz a sus hijos o durante su embarazo, su cuidado. Por eso el presidente planteó en ese tiempo que uno de los centros de Teletón se construyera en Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero. Entonces, consideramos que en este avance de combate a la pobreza, las personas con discapacidad han tenido un lugar importante a través de esta pensión, su avance en el combate a la pobreza. Como en todo, hay que seguir trabajando, pero consideramos que es un avance importante, y hoy que se convierte en un derecho, pues estamos muy contentos. No podríamos decir otra cosa que se avanza firmemente en los derechos de las personas. Gracias. Presidenta, preguntarle. Recuerden que nosotros vamos a desarrollar 3 programas de bienestar nuevos. Uno es la beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública, que inicia con la beca Rita Cetina para secundaria. El segundo es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, y el tercero es el que llamamos Salud Casa por Casa. Son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que asisten a los domicilios, no solo de los adultos mayores, que normalmente es lo que hemos estado difundiendo, también de personas con discapacidad. Entonces ahora van a tener el beneficio de que un personal de la salud los visite, las visite una vez al mes o una vez cada 2 meses, por siempre. Este es un programa que en su momento también vamos a llevar a la Constitución, con el objetivo de que siempre tengan una visita domiciliaria. Eso va a permitir prevenir y atender en términos de salud lo que requieren las personas con alguna discapacidad, además de otras acciones que tenemos que desarrollar. Presidenta, también preguntarle, el fin de semana pasado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntarle si usted tiene contemplado tener una reunión previo a que tome protesta Donald Trump, o cuándo contemplaría reunirse con el presidente electo en Estados Unidos. Sí, no tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada, él mismo con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada, y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha. Vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación. Y en ese sentido, preguntarle, en la reunión el primer ministro de Canadá, según lo dicho por la embajadora de Canadá en Estados Unidos, trató de exponerle que no, Canadá no es México, argumentando que los principales problemas en esta situación vienen de México. ¿Qué responder a estos señalamientos, Presidenta? Pues no sé a qué se refiera, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras
problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se ha generado problemas muy graves. Entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces sí somos distintos. Y se vio como hace unos días pues hubo una acción de la justicia para un laboratorio de fentanilo en Canadá. Entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿No percibe una estrategia de constantes ataques desde Canadá hacia México para que Estados Unidos valore con quién le conviene más? Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral. No solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país, un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3,000 años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas. Entonces, no por ello, México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales, somos distintos, sí. Ahora, el tema del fentanilo, pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo. Preguntarle, después de los resultados obtenidos con el operativo Enjambre en el Estado de México, ¿se van a seguir viendo estos operativos en los distintos estados, ya que hay una encuesta, por ejemplo, el Heraldo, que la gente avala en 84% los resultados y este tipo de operativos? No es un tema de operativos o si vamos a seguir con operativos. El tema es el combate a la impunidad, cero impunidad, sea quien sea. Yo siempre dije que la estrategia de seguridad, que mañana viene el informe del cierre de noviembre, octubre, noviembre y todo el año, comparado con los años anteriores, tiene que ver con dos ejes centrales, que es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Esas dos acciones es lo que nos van a permitir disminuir los delitos de alto impacto y seguir construyendo la paz y la justicia en nuestro país. La atención a las causas tiene que ver con los programas de bienestar, con los derechos sociales que hoy están en la Constitución, tiene que ver con la atención a los jóvenes, tiene que ver con hacer más universidades como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y la cero impunidad tiene que ver con la inteligencia, la investigación, el fortalecimiento de la Guardia para poder llegar a la judicialización y la detención de la delincuencia.
Y ya por último, sí, el chismecito es cierto, el Club de Periodistas de México me dio un premio por la cobertura periodística que hice en el proceso electoral, que tuvo como resultado el libro La primera presidenta Memorias. Un aplauso a Carlos. A todos. Gracias. Felicidades, Carlos. Acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Pues celebramos que sea en Comitán de Domínguez la primera Universidad Rosario Castellanos fuera de Ciudad de México y a nivel nacional. Pues Comitán es una tierra de poetas e intelectuales, tierra de Rosario Castellanos, como usted lo ha dicho. Es una ciudad colonial muy interesante porque su gente, su gastronomía, su arquitectura, su gente está conformada pues por comitecos, por etnias indígenas como los tojolabales. Cerca también están zonas arqueológicas como Chincultic, por ejemplo, como Tenán Puente, ¿no? Entonces representa un lugar pues muy importante para nosotros y me parece que también para el país. En este sentido, la Universidad Rosario Castellanos, con ese nombre Rosario Castellanos que nos gusta tanto, una mujer que en sus obras pues puso por primera vez como protagonistas a las mujeres, a los pobres, a los indígenas, pues tiene un toque humanista muy grande, ¿no? Y sobre eso va mi pregunta, ¿cómo la vocación de una universidad o el tipo de carreras que se eligen o que se planifican, pues son parte también de la vocación de un país? En su proyecto hay un plan para incorporar a las humanidades como un eje central. ¿Por qué la filosofía, Presidenta, por ejemplo? ¿No? Hemos visto aquí que la filosofía, nos lo expuso la secretaria, también es una carrera importante y a veces pues muchos jóvenes sobre todo piensan, Moni, ¿por qué estudiaría yo filosofía? ¿No? ¿Me va a dejar dinero la filosofía? ¿O por qué las humanidades podrían representar en su propuesta de educación pues un punto y un eje central, sobre todo en este contexto de la conformación y de la instauración de la Universidad Rosario Castellanos? Las carreras técnicas son importantes, la ingeniería, las carreras científicas, y México tiene un enorme desarrollo en la ingeniería. El otro día comentábamos que somos el tercer país en recibir ingenieros e ingenieras en el mundo. Pero México necesita y necesitamos historiadores, historiadoras. Necesitamos filósofos y filósofas, científicos sociales, artistas. O sea, no podemos, por la idea de que la inteligencia artificial o el desarrollo de la digitalización, del cómputo, es indispensable, o de la ingeniería civil, dejar de lado el humanismo. México tiene grandes poetas, poetisas, escritores, escritoras y queremos más. Algunos de ellos que estudiaron en las universidades, algunos otros que no terminaron una carrera universitaria y que son de lo mejor que ha tenido nuestro país. Pero nosotros tenemos también que seguir formando humanistas y artistas. Es parte pues de la construcción de nuestro país. ¿Quién va a escribir sobre la historia de México? Desde la antropología hasta la historia actual. ¿Quién va a hablar del proceso histórico que estamos viviendo? La sociología. Es decir, es indispensable que sigamos formando humanistas. Durante todo el periodo neoliberal, bueno, hasta del fin de la historia hablaron, porque decían que ya habíamos llegado al mejor esquema de desarrollo del mundo. No, nosotros no. Nosotros necesitamos o creemos que las y los jóvenes también tienen todas las posibilidades de desarrollarse en estos ámbitos, para seguir en la educación o para dedicarse a escribir. Entonces, no podemos renunciar a ello.
Presidenta, el día de ayer tomó posesión Rocío Nale en Veracruz y ahí estuvo usted. Quisiera que nos comentara pues cómo se sintió, cómo vio Veracruz, cómo vio la toma de protesta, cómo vio al pueblo de Veracruz y qué opina usted del discurso de la primera gobernadora mujer en Veracruz también. Sí, son 2 mujeres, ¿no? Que de los 6 creo que entraron, solo son 2 mujeres, ¿verdad? Clara, no 3. Margarita ya no pude ir porque fue el mismo día que entramos nosotros, pero fuimos prácticamente enseguida, después Clara y Rocío. Entonces estuvimos ahí, no porque nuestros compañeros no merezcan que estemos, sino sencillamente porque es tiempo de mujeres. Entonces estuve ahí con Rocío. Quiero primero reconocer el trabajo de Cuitláhuac García. Ha tenido, como todos, críticas. Cuitláhuac bajó prácticamente en 50% la inseguridad en Veracruz. Nada más hay que ver los medios de comunicación del 16, del 17, lo que era Veracruz, los homicidios. Hizo un trabajo permanente de las mesas de paz para alcanzar una disminución de los delitos muy importante. Hizo obras fundamentales, hizo educación media superior, hospitales, 4 hospitales, el hospital de cancerología, la ampliación del hospital de cancerología que se hizo con recursos del gobierno de Veracruz en Jalapa es algo realmente impresionante. Los equipos que llegaron de aceleradores lineales para la atención del cáncer son de ultimísima generación. Es un trabajo muy bueno, caminos y otras obras que realizó. Entonces, el reconocimiento a Cuitláhuac, que ya vamos a informar a dónde lo invitamos a estar con el gobierno federal. Y Rocío, pues es una mujer de acción. Ya la vimos construyendo la refinería Olmeca y es muy echada para adelante y sé que va a ser un gran trabajo al frente del gobierno de Veracruz. El día de ayer usted hizo una publicación en su cuenta de X recordando el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de esto que puede ser el primer piso de la transformación, considerando cómo se refiere a su gobierno como el segundo piso. Sin embargo, la lucha de Andrés Manuel pues data de más de 40 años en la política y en la búsqueda de la transformación, ¿no?, concretada en ese momento. Y bueno, preguntarle primeramente en eso, ¿cuál considera usted es el recuento de este momento que ya lo ha comentado, pero creo que es muy oportuno, el recuento del paso de Andrés Manuel por el gobierno de la República y sobre todo, a mí me llama mucho la atención porque antes de que usted fuera candidata incluso decían, pues muy bien, Andrés Manuel ha hecho esto, pero no es posible que llegue una mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaría listo México para ello. Y sin embargo, yo nunca dije eso, yo nunca dije que México no estaba listo. No, usted, algunas personas lo pudieron decir, ¿no? Lo pudieron decir, no, claro, no, usted no. Algunas personas lo pudieron pensar, ¿no? Cuando estaba la interna de Morena, pues habían puros hombres y solo usted, ¿no? Y al final de cuentas, México la eligió a usted. Y hoy a 2 meses prácticamente, pues las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum como presidenta nuevamente pues una posición muy privilegiada, una aprobación muy amplia, como factométrica, ¿no?, en un 78% en el combate a la inseguridad, a la pobreza en un 69.7%, al combate a la corrupción en un 63%. El Financiero también publica una medición de la opinión pública en donde, según los datos que publica este medio, el 69% aprueba su trabajo en este segundo mes de gobierno y la ponderan con honestidad, un tema relevante. El Economista, en consulta Mitofsky, la aprobación de Claudia Sheinbaum avanza casi 2 puntos con respecto al inicio de su gestión.
con 63.4% de aprobación nacional, y otras más, ¿no? Campaigns and Elections, el 74% de aprobación nacional en una pues evaluación tomada con mexicanos, ¿no? Entonces, lo comento así y aclaro el punto, no es que lo haya dicho usted, o sea, me refiero a cómo el recordar la administración de quien inició la administración y la mujer que sigue a este proyecto, pues tiene una aprobación muy amplia, ¿no? Entonces, pues me gustaría conocer su percepción y qué piensa, qué siente en este momento con relación a cómo está llevando el país. Cuando salí de la jefatura de gobierno, en la campaña, y cuando tomé posesión, el día que estuve en el Congreso y aquí en el Zócalo, el 1 de octubre, planteé dos temas esenciales. El primero, que continúe la Cuarta Transformación. Y el segundo es tiempo de mujeres. Y los dos tienen un sentido y una aceptación y una aprobación en el pueblo de México muy grande. El trabajo del presidente López Obrador, y el otro día alguien me dijo, ¿por qué le sigue diciendo presidente? Por respeto, por cariño, y además no tengo ningún complejo de decirle presidente, pues. Porque dicen, ¿solo hay una presidenta? Pues sí, solo hay una presidenta, pero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego con respeto y con cariño. El trabajo del presidente López Obrador en los últimos 6 años transformó el país. Yo lo dije el día de la toma de protesta, es quizá el presidente más querido al terminar su mandato. Con el único quizá comparable es con el general Lázaro Cárdenas, pero él también al final de su mandato tuvo sus problemas. Aquí no, la aprobación del presidente López Obrador fue la máxima de todo el sexenio al él salir. Y tuve la oportunidad de caminar con él todo el país y el amor es enorme, sigue siendo enorme, porque transformó el país y porque devolvió la dignidad al pueblo de México y a nuestra patria, y cambió el modelo de desarrollo y cambió la visión, y el pueblo está contento con ello, la gran mayoría. Siempre, qué bueno que hay democracia, porque hay quienes no están de acuerdo. Entonces nosotros estamos dando la continuidad, estamos gobernando con los mismos principios, el por el bien de todos, primero los pobres, el que no haya corrupción, el que no haya privilegios, y también el que quien decide en México es el pueblo. Se acabaron los tiempos en donde decidía un grupo que tenía todo y el gobierno estaba a su servicio. Eso es parte del pasado. La separación entre el poder económico y el poder político continúa. Y además, el símbolo de una mujer es muy poderoso, muy fuerte. Lo veo ahora en los recorridos. Las niñas, las jóvenes, las mujeres, pero también los hombres. Es una reivindicación de las mujeres, no de Claudia la presidenta, de las mujeres en todos los espacios de la vida pública, y queremos que eso se traduzca en acciones, en políticas. Pero muy pocos países en el mundo han avanzado, por lo menos en la participación política, como ha avanzado México para las mujeres, muy pocos. Y esa fortaleza, esa identidad, ese símbolo es muy importante para las niñas, para las jóvenes, y se ve en el país completo. Entonces, pues nos da mucho gusto, y por eso, y por la dedicación, el pueblo de México reconoce cuando uno trabaja, porque a eso llegamos, a dedicarnos en cuerpo y alma al bienestar del pueblo de México. Y eso es lo que estamos haciendo.
de la universidad, a ver acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del Canal Internacional Telesur. A mí me interesaría profundizar más en la universidad. ¿De qué dependerá de que lleguen a más y más estados? Digo, siendo un modelo único, tan diferente y que ha tenido éxito aquí en la Ciudad de México con 6 lugares, ¿de qué va a depender? ¿Cuántos estudiantes más podrán entrar a la universidad? ¿Cuántos profesores tendrán oportunidad de trabajar? ¿Qué tan grande puede convertirse la Rosario Castellanos a nivel nacional? El objetivo es llegar en el sexenio a 300,000 espacios más de educación superior. Por decirles algo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene alrededor de 120,000, si mal no me equivoco, en licenciaturas, o 100,000. Sí, alrededor de 120,000, si no, mañana lo corregimos, lo revisamos hoy. El Tecnológico Nacional de México, que es la institución con más matrícula, tiene, Mario, 600,000 estudiantes. Se estima que se requieren como 1,000,000 de espacios más para que todos los estudiantes que salen de educación media superior puedan tener universidad en todo el país. En algunas regiones más, en otras menos. Entonces, nuestro objetivo es 300,000, probablemente lleguemos a más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez y otros espacios que puedan ocupar el Tecnológico Nacional de México y las universidades públicas estatales. Pero por lo menos de los primeros 3 sistemas van a ser los 300,000 estudiantes, más el TEC-NM, ¿no?, que tiene una parte, de esos 4 sistemas. ¿Cómo se logra? Invirtiendo y haciendo las escuelas. ¿Dependerá de los estados? ¿Perdón? ¿Dependerá de los estados también? Sí, no, el recurso es federal. Ah, federal. El recurso es federal. Vamos a firmar un convenio con la Ciudad de México porque hoy la Universidad Rosario Castellanos es de la Ciudad de México. Vamos a firmar un convenio para que todos los campus sean parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, los profesores, toda la nómina educativa, pues sea parte ya de la nómina federal. Y además las nuevas universidades. Iniciamos en Comitán y en Tijuana porque los estados de la República nos dieron instalaciones. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las y los gobernadores a que nos den sedes para que no tengamos que invertir en infraestructura, en nueva infraestructura. Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, evidentemente con el apoyo de las y los gobernadores. Gracias, presidenta. De aquí quiero irme a un tema que yo creo que toca a la Secretaría de Economía, pero es un tema, fíjese, en países como Alemania, España, Francia y algunos de América Latina, se ha venido facilitando y fortaleciendo el cooperativismo con regulaciones que estimulan la economía social, y en México, en los años neoliberales, justamente se hizo lo contrario. Aumentaron las regulaciones, lo cual ha desestimulado enormemente el cooperativismo y el desarrollo de la economía social, y también ha debilitado el sector. La semana pasada en la India hubo una cumbre mundial sobre esto y Naciones Unidas decretó que 2025 va a ser el año de las cooperativas, del fomento de las cooperativas. A mí me gustaría saber si este es un tema que a usted le gustaría, por ejemplo, impulsar en ambas cámaras del Congreso, mecanismos que modifiquen las actuales regulaciones, que son regulaciones de la época neoliberal, y que apoyen el desarrollo de las cooperativas en el país.
Sí lo vamos a impulsar. Una de las áreas donde estamos iniciando es en las mujeres que se dedican a la limpieza de edificios y vamos a empezar con los edificios públicos. Lo hice cuando fui jefa delegacional de Tlalpan. Ya en la ciudad no pudimos avanzar más, pero ahora es el objetivo. Katy Monreal tiene esta tarea. Ella es la directora del Instituto Nacional de Economía Social, así se llama, y ella está trabajando justamente en la parte normativa, pero además en que las mujeres, por ejemplo, que están en la limpieza aquí en Palacio Nacional, que son contratadas a través de una empresa, ellas mismas hagan su cooperativa. Se capaciten, se formen y puedan tener, primero, condiciones laborales mejores y que lo que se paga a una empresa, pues no se vaya la ganancia a la empresa que contrata personal, que a su vez da el servicio, sino que ellas mismas puedan otorgarlo y formar parte de este proceso. Requieren una capacitación, una formación, requieren sus propias administraciones, pero estamos en ese proceso, en la idea de que todas las empresas que son contratadas por el gobierno federal para limpieza acabemos con que sean cooperativas, principalmente de mujeres. También hay hombres que se dedican a esta tarea, pero principalmente de mujeres. Y en otras tareas también en donde debe promoverse las cooperativas. México tiene grandes ejemplos de cooperativismo que han dado muchísimos resultados. Presidenta, hay otro tema, no sé si sea oportuno hablar algo del presupuesto que se me quedó ahí en el tintero, y es que hoy salieron unas gráficas sobre el presupuesto que se destina a los institutos nacionales de salud y pareciera que se les va a dar como 4,000 millones de pesos menos. ¿Eso es cierto? Es que está en IMSS Bienestar. La SINSAE ya es parte del IMSS Bienestar. Eso es importante porque en el presupuesto total, todavía hasta el año pasado, INSABI, digamos, permanecía como lo que antes era la aportación, antes era el Seguro Popular, después fue el INSABI que sí construyó algunos centros de salud y hospitales, pero seguía siendo un mecanismo de transferencia de recursos económicos a los estados. El IMSS Bienestar es una nueva institución pública federalizada a partir de convenios con los estados que se encarga de la prevención y la atención a la salud. Los institutos de salud ya son parte también del INSABI. La compra de medicamentos emergente de la que ha hablado el maestro Eduardo Clark aquí en la mañanera, que se está haciendo para algunos medicamentos que son indispensables, y la compra de medicamentos para el 2025 y el 2026, ahí están incluidos los institutos de salud que están en la SINSAE y también hospitales que están en esta coordinación. Entonces, por eso aparece como que es menor su presupuesto, pero no. Escuché también declaraciones del director de cardiología, no disminuye el presupuesto, está integrado en el IMSS Bienestar. Y los medicamentos que requieren, ahí están integrados. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó ¿en qué le podemos ayudar?
Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaríamos. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos, y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando, en su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono para mí. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas,
por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan Lo que valen los mexicanos. las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses. Tremendos datos, Presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre Izazaga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales. Sí, son acciones que está tomando, en este caso, Secretaría de Economía, en colaboración, coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguiría. A ver acá. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Alarza Comunicaciones y sandiaguilera.com. Quiero darle las gracias a Cuitláhuac, bueno, o al exgobernador, porque yo tenía un asunto muy fuerte de las universidades, que usted ya lo sabe, estéticas, y él nos ayudó, y él, bueno, el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, a quitarle los reboes a estas universidades. Fue un trabajo de todo su equipo. Quiero darle las gracias porque no se dejaron comprar, no dejaron sobornarse, y esto ya llevaba muchos años. Varias personas, varias administraciones y varios gobernadores sí lo permitieron, sí se dejaron comprar, y él no. Yo tuve mucho contacto con el exgobernador y fue maravilloso su atención y quitaron los reboes. Quiero agradecérselo. Y bueno, obviamente al presidente López Obrador, y quiero pedirle a Mario, perdón, al secretario,
que de la página de la SEP, de estos revueltos que ya se quitaron en Veracruz, siguen apareciendo como si estuvieran vigentes y ya no están vigentes. Ya lo dijo el exgobernador, lo dijo en una conferencia de prensa, cómo los quitaron, todo lo que quitaron y lo que hicieron. Sin embargo, siguen vigentes en esa página y eso es muy importante porque esta Universidad del Conde aprovecha que están ahí vigentes y lo que hace es hacer congresos con esos revues que aparecen, engañando a estas personas que se inscriben, a los alumnos. Entonces sí me gustaría, si me puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Bueno, Presidenta, por otro lado tenemos varias denuncias de que en la época de Miguel Mancera, sin informarle a varios propietarios de inmuebles, les cambiaron el uso de suelo. Entonces ellos han tratado de arreglar toda la situación y no han podido, por citas, por cosas que han pasado, y ellos le están solicitando si usted les puede ayudar a que los pueda atender el secretario de gobierno o la jefa de gobierno para poder arreglar toda la situación que tienen en estos predios. Si es posible, se lo vamos a agradecer mucho. Pues hay que ver a qué se refiere, ¿no? El cambio de uso de suelo en la Ciudad de México lo hace el Congreso, no, y en todo caso después, si requiere alguna regularización o algo así, se hacía a través de la CEDUBI, creo que ahora tiene otro nombre. Esta secretaría, está ahí Alejandro Encinas. Si pudieran revisar lo que está sucediendo, se lo agradecería. Sí, se le envía. Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, quiero hacer informarle a usted que me han llegado muchísimas denuncias de Jorge Romero. Quiero decirle que, bueno, usted sabe el modus operandi que tenían con el cártel inmobiliario, que desaparecieron estas bodegas donde estaban los documentos porque se inundaron, que desaparecieron también las computadoras que tenían. Sin embargo, se acercaron a nosotros los socios de Jorge Romero, que son varias personas de diferentes cárteles, que están dispuestos a declarar y a entregarle a usted toda la información que tienen, donde Jorge Romero es el principal, como usted lo ha dicho, tenemos las pruebas de que es el principal líder del cártel inmobiliario, y que no le diga usted mentirosa, porque sabemos perfectamente que él no está imputado por todo lo que hizo en su gobierno de desaparecer todos estos documentos. Nos dimos a la tarea de investigar y hay muchas personas en la cárcel, pero también hay muchos chivos expiatorios. Entonces sí me gustaría, si usted me puede canalizar, a lo mejor con la secretaria o con Ernestina, que es la que lleva todo este asunto, para informarle, para darle los nombres y para presentarle a las personas que están dispuestas a dar toda la información que tienen, Presidenta. No creo que haya chivos expiatorios. No es el estilo de Ernestina Godoy. No, de ella no, sino de Jorge Romero y de todo su equipo. Les armaron varias carpetas para ellos protegerse y meter a otras personas. A eso me refiero con eso que, bueno, obviamente al armar. Yo creo que lo mejor, recibimos cualquier notificación. Está por decidirse el nuevo fiscal o la nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Entiendo que hoy van a publicar, lo leí en el periódico, la terna. La manera en que se elige a las fiscalías en la Ciudad de México es muy especial porque no participa el jefe o la jefa de gobierno, es una comisión que decide el Congreso, ellos hacen sus entrevistas y nombran una terna, y a partir de la terna el propio Congreso decide. Entonces yo creo que valdría la pena pues que ya que esté el nuevo fiscal o la nueva fiscal, pues que ya se lo presenten directamente, porque ahí están las carpetas de investigación. Y entregarle todo lo nuevo que yo tengo con los testigos y la información que tienen. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pero es el jefe del cártel inmobiliario.
Gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Preguntarle si tiene información sobre el reportaje que sacó ayer el New York Times de que los cárteles pues, se acercan a los estudiantes de las universidades de química, pues, los reclutan para hacer droga. Pues si tienen historias de información de eso o si tienen alguna estrategia para acercarse en específico a estos estudiantes y evitar que sean reclutados por el crimen organizado. Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos. Que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso, ¿no? En la crisis del fentanilo, esto es muy interesante y le pedí ahora a Paulina que hiciéramos una serie informativa con lo que tenemos de las secciones en la mañanera. La crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos es producto de las farmacéuticas. Hay documentos, está reconocido por asociaciones, de cómo algunos medicamentos para el dolor que utilizaban ya opioides químicos o que tienen una composición química similar a los opioides, se originó incluso una demanda que ganaron quienes demandaron a una empresa farmacéutica porque hicieron campañas para consumir este medicamento, que no era el fentanilo, pero era un medicamento que inicia con estos medicamentos que no curan el dolor, sino que minimizan el dolor por cierto tiempo cuando se consumen. Y está reconocido por asociaciones médicas que ahí comienza la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos, provocado por esta gran campaña que se hizo en donde se promovía que se usara este medicamento como si fuera algún otro medicamento para el dolor. Y de ahí comienza a desarrollarse este consumo que termina con esta crisis terrible de consumo de fentanilo, que es 100 veces más adictiva y potente que la heroína, el fentanilo, y que aprovechando que estamos diciendo esto, a las y a los jóvenes que no se acerquen a las drogas y menos a estas drogas sintéticas que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte. Muy difícilmente pueden escaparse después de iniciar el consumo de estas drogas. Vamos a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo, porque afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis. Este es un problema que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá, que fue parte de la llamada que tuvimos con el presidente Trump, que creo que publicó en sus redes sociales que va a iniciar en una campaña masiva para evitar el consumo de fentanilo. Entonces, a las y a los jóvenes que no se acerquen a esa droga, es símbolo de muerte, y a las familias que estemos muy cerca de nuestros hijos, de nuestras hijas, para evitar que se acerquen a cualquier droga, pero en particular a estas drogas químicas. Entonces ahí empieza realmente el consumo de estos opioides que ha terminado por 100,000 muertes anuales en Estados Unidos.
Entonces, esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando las drogas, no necesariamente, no empezó en otro lado. Y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos que de alguna manera muestra como un profesor de química, y además, como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta. Entonces, no conocemos hasta ahora, por lo menos es el informe que tengo de la Secretaría de Seguridad, y de todas maneras siempre hacemos investigaciones. Con estas cifras de adicción en Estados Unidos, en Canadá y en México, aunque son menores, ¿no convendría, pues, no sé, a lo mejor hacer un acuerdo más adelante, así como hay un acuerdo comercial, pues un acuerdo entre la región para combatir la producción y el consumo de fentanilo en específico? Se tiene. Entonces, con el presidente Biden, el presidente López Obrador hicieron diversos acuerdos que tienen seguimiento de varios temas, incluida también el tema de las armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, hay colaboración, coordinación en el marco de nuestras soberanías para la información que se requiere. Y todo el tiempo, el día de mañana, se presenta la información de las incautaciones de droga del 1 de octubre al 30 de noviembre que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. ¿Y se incluiría Canadá más adelante en este acuerdo de cooperación? Sí, pues, si es necesario, por supuesto que sí. Yo creo que lo importante aquí es de qué sentido tiene atacar a uno u otro país. Lo primero que tienen que partir es de un reconocimiento del problema que existe. El presidente Trump en la llamada me dijo, ¿cómo es posible que tengamos esta cantidad de muertes por consumo de esta droga? Y nosotros dijimos, pues vamos a colaborar en lo que podamos, porque además es un tema humanitario, por encima de lo demás. Pasando a otro tema, Presidenta, hoy, bueno, ya sabes, se dan a conocer varias encuestas que la ponen con mucha aprobación, también pues incluye el trabajo que ha hecho el Gabinete de Seguridad, pues ¿cómo le va a hacer para mantenerse, cumplir las expectativas sociales, si no le preocupa en algún momento pues que caiga esta percepción positiva? Gracias. Trabajar todos los días y no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. De la universidad, a ver, allá atrás. Ya gracias. Son 9:16. Gracias, Presidenta. Rapidísimo, es una pregunta. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Quisiera conocer si tienen criterios establecidos para definir cómo van a ser o en qué lugar van a estar ubicadas las sedes de estas universidades Rosario Castellanos, adicional a los edificios que pudiera proporcionar cada estado de la República. Gracias. Estamos, ya prácticamente lo tenemos listo, haciendo le llaman los estadísticos desiertos de servicios. Por ejemplo, en salud es muy común, se hace un mapeo georreferenciado de dónde están ubicados los centros de salud, con qué características, y los hospitales, de qué nivel, y cuál es la población que hay ahí, cuál es el acceso que tienen. Y a partir de ahí se determina pues en dónde se requieren más hospitales, más centros de salud. Lo mismo estamos haciendo con la educación media superior y con la educación superior. También con la educación básica, porque por ejemplo ahora que fuimos a Nuevo León ha crecido mucho su población, principalmente por migración de otras personas que viven en otros estados de la República que se han ido a vivir a Nuevo León y requieren más primarias y más secundarias. Entonces estamos haciendo este mapa para las universidades, en donde hay más, en donde hay menos, y ahí en donde hay menos estamos definiendo a partir de algunos criterios si entra una Universidad Benito Juárez, una Universidad Rosario Castellanos, un tecnológico, y también hablando con las universidades públicas para ver si tienen capacidades. Bueno,
Adelante, la última. Tenemos vida saludable, ¿verdad? ¿Le cierro? Muy buenos días, presidenta. Saludarle desde Baja California Sur, decirle que Baja California Sur tiene mucha esperanza, fe y esperanza en usted. Y si se me permite, quiero hacerle llegar un saludo afectuoso a Mario Delgado, que se le estima y se le quiere mucho, mucho allá en Baja California Sur. Algo quieren de Mario. Decirle, Adelante. presidenta, que… No, es muy buen, es un gran compañero. Decirle, presidenta, Es que una broma. los agricultores de Baja California Sur, los productores agrícolas, requieren de créditos de las instituciones crediticias. En este caso, el Instituto, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, es la que le estaba dando crédito para que sembraran. Cerró sus puertas hace 2 años y bueno, dejaron de pagar de lo poquito que debían, ya no tuvieron crédito y de pronto a los 2 años aparece una INDEP y bueno, y aparece con juicios y embargándole los ranchos y todo eso. Ahí se necesita la mano amiga de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto lo revisaron. Y aunado a eso, los rancheros de la sierra de toda Baja California Sur, allí no hay agua rodada, ahí tienen que sacarla de abajo y la que llueve es la que, bueno, sale zacate y todo eso y engorda el ganado. Hay una sequía enorme. Se están muriendo el ganado, se está muriendo todo, y al morirse el ganado, bueno, pues lógicamente se va a desaparecer los rancheros de la sierra. Sí, hay varios proyectos es una zona, pues en realidad desértica, Baja California Sur, y tenemos varios proyectos. Vamos a iniciar con dotar de agua potable a La Paz, a su capital. Pero hay otros proyectos también para apoyar a Baja California Sur. Gracias, presidenta. Hay un tema muy gastado y ya usted lo tiene en cartera seguramente. Antier estaba comentando que hay un bacheteo se llama, Bachetón. de la carretera, bachetón. Sí. Y Baja California Sur tiene una carretera que tiene 52 años. Entonces tapan los baches y queda perfectamente, pero tapan uno y se abren 5 y se abren otros, entonces está muy peligroso. Sí, es una de las carreteras que tenemos planteado rehabilitar a lo largo del sexenio. Y bueno, lo último, y agradecerle, la empresa exportadora y transportadora de sal de Guerrero Negro, desde que se nacionalizó hace 2 años, ella produce 8 millones de sal cada año. Hace 2 años que no se vende uno porque Mitsubishi tenía el 49%, de la propiedad, pues de ahí. Entonces, cuando lo nacionalizan, dejan de vender la sal y están 2 años parados allí. No sé, ¿tiene algún plan la presidencia para poder abastecer? Porque ahí está la sal que no se ha vendido, pues. Sí, gracias. Lo está atendiendo el secretario de Economía, depende de la Secretaría de Economía y está ahí Marcelo revisando el tema de la empresa de sal.